este video vamos a trabajar la cuestión de la planificación anual, sobre todo la cuestión de la actitud que tenemos que adoptar respecto del diseño curricular del año o del grado que nos ha tocado. Dentro de los ejes generales que se plantean en el diseño para el trabajo del año, tendremos que construir nuestros propios objetos de enseñanza. Y aquí está el principal trabajo. ¿Qué hacer entonces? Bueno, ante todo, la propuesta que les vengo a hacer es que nos despeguemos de la letra escrita del diseño y que lo pensemos en general, que pensemos a partir de la fundamentación del área, es decir, de cuál es el propósito central de la enseñanza de las ciencias sociales que ese mismo diseño plantea, porque todos los diseños plantean el análisis respecto de la realidad social y la realidad social como objeto de enseñanza. Lo que pasa es que muchas veces no llevan eso al desarrollo de los contenidos del área. Porque si hay que ser coherentes con lo que en general se plantea en la fundamentación, de formar alumnos críticos y reflexivos, la tarea entonces nunca va a ser la de transmitir información, datos, nombres, fechas, climas, relieves, nombres de ríos y de montañas para que se repitan. Y no va a ser posible ni por casualidad abarcar en un año todos esos contenidos, así entre comillas, que se nos plantean en el diseño. En segundo lugar, dentro de los ejes generales que se plantean en el diseño para el trabajo del año, tendremos que construir nuestros propios objetos de enseñanza. Y aquí está el principal trabajo. ¿En función de qué criterios? Básicamente de dos criterios, el de relevancia social y el de transferibilidad. ¿A qué nos referimos con relevancia social? A que tomemos, dentro de las temáticas generales que nos plantea el diseño, problemáticas centrales del año que nos toca enseñar. Si vamos a hablar de la ciudad, tomaremos sus grandes problemas, no aquellos que atañen solo a un sector de ella o de su población. Por ejemplo, trabajaremos en Neuquén el tema de las tomas, que es una problemática central en los últimos años de la ciudad, no el de los baches en las calles o el de un barrio en particular. Cuando hablamos de transferibilidad, nos referimos a conceptos que puedan ser utilizados en otros contextos. Si trabajamos la Revolución de Mayo, por ejemplo, necesariamente tendremos que hablar de capitalismo, de monopolio comercial, de revolución, que son conceptos que necesariamente los estudiantes pueden transferir a otros contextos. Entonces, cada unidad tendrá un eje o una pregunta problematizadora en su centro, alrededor de la cual se articularán todo el resto de los conceptos a trabajar, que iremos desarrollando a lo largo de la secuencia didáctica. A partir de algunas de las temáticas que nos plantea el diseño curricular, de proponer caminos de investigación, de descubrimiento, preguntas que lleven a nuestros chicos, chicas y jóvenes a cuestionarse las ideas que tenían con anterioridad y a incorporar nuevos conceptos. En esto consiste construir nuestro objeto de enseñanza, para que les permitan leer con mayor profundidad la realidad social en la que están inmersos. Y para avanzar en este sentido, debemos plantearles desafíos, problemas a resolver. Pero no cualquier desafío, sino aquellos desafíos a los que nuestro grupo de alumnos y alumnas le encuentren sentido, es decir, problemas y preguntas que ellos y ellas estén interesados en resolver, de los cuales de verdad puedan apropiarse. Una vez logrado esto, la dinámica de la secuencia didáctica funciona sola. Les propongo entonces que planifiquen 3 o 4 grandes desafíos para el año. Preguntas problematizadoras. Cada una de esas grandes preguntas nos llevará primero a explicitar las ideas de los chicos y las chicas, las hipótesis, y después, en base a la información que nosotros mismos le proporcionaremos, a investigar cada uno de los aspectos del problema para que de allí surjan los conceptos. Y en el caso del primer ciclo, las nociones centrales que nos van llevando a responder la pregunta o el problema formulado. Pensemos, por ejemplo, en una pregunta sencilla para el primer ciclo. ¿Por qué cuando abrimos la canilla en nuestra casa sale agua? Esta pregunta nos va a llevar a preguntarnos de dónde viene el agua que consumimos. Y esto nos llevará a los ríos, a las plantas potabilizadoras, a la infraestructura con la cual el agua se lleva a las ciudades y de allí a las canillas de cada domicilio. Es decir, a las cañerías que están debajo del suelo y nunca vemos, salvo cuando se rompen y hay que repararlas. Y también a todas las personas que trabajan todos los días para que el agua llegue desde el río a nuestros domicilios en condiciones de ser consumida. Es decir, que desde el punto de vista de las ciencias sociales, podemos trabajar las nociones de infraestructura, potabilización, servicio público y también de derecho,
porque el acceso al agua es un derecho humano fundamental. También podremos preguntarnos por qué en algunos barrios sale poca agua o no sale directamente. Y toda esta investigación, a partir de visitas a los lugares, con entrevistas a funcionarios del organismo encargado del agua, de la observación directa de los dispositivos de potabilización, todo esto nos va a llevar un par de meses de trabajo, a partir del cual visibilizaremos y sobre todo desnaturalizaremos algo que consideramos totalmente natural, pero que no lo es, que cuando abrís la canilla tiene que salir agua. Tan simple como eso, porque de eso se trata justamente, de develar lo oculto, lo que no está a la vista. También, sobre todo en primer ciclo, podemos combinar una propuesta de este tipo con los contenidos de ciencias naturales correspondientes al agua, con trabajos del área de lengua realizando entrevistas o textos escritos muy cortos y exposiciones orales, donde se pongan en común las conclusiones de lo investigado. Es decir, trabajar las distintas áreas integradas. Se trata en definitiva de develar, de correr el velo que oculta el funcionamiento de la sociedad en el presente y también respecto de los hechos del pasado, lo que no está visible o a veces se oculta intencionalmente. Si nos toca trabajar, por ejemplo, la problemática de los pueblos originarios, podremos preguntarnos, por ejemplo, por qué los mapuches reclaman territorios, lo que nos llevará necesariamente al genocidio, a la llamada campaña al desierto, los asesinatos, los campos de concentración, que después continuaron con el nefasto papel de la escuela y de la iglesia, negándoles su identidad, prohibiéndoles hablar su idioma y practicar su cultura y cosmovisión. Hoy, lamentablemente, todo esto continúa con la estigmatización de sus reclamos y los asesinatos de quienes todavía reclaman por sus territorios ancestrales. Tendremos necesariamente, en este caso, que trabajar algunos conceptos que expliquen el contexto de dicha expedición militar, como modelo agroexportador, genocidio, etnocidio, y el concepto mapuche de Guajmapu, es decir, de territorio, y de su importancia para la cosmovisión de este pueblo. En cada uno de los casos, lo importante no es dejar los temas cerrados, ya que siempre van a quedar preguntas abiertas, y pueden haber opiniones diversas. Ese no es el problema. De lo que se trata es de aportar conceptos que a nuestros estudiantes les permitan comprender y encontrar respuestas, a veces sus propias respuestas, a los problemas que están investigando y al mismo tiempo poder transferir estos conceptos a otras situaciones. De este modo, no estaremos enseñando menos contenidos, sino todo lo contrario, incorporando conceptos y nociones que serán verdaderas herramientas de comprensión de la realidad social, porque son los nombres que les ponemos a los procesos sociales. Estos conceptos, como revolución, crisis, infraestructura, buen vivir, genocidio, ganancia, servicios públicos, son todos conceptos que se pueden utilizar en múltiples situaciones para analizar la realidad. Son las herramientas que nos permiten ponerle nombre a los procesos de la realidad. No solo en el problema particular que en ese momento estemos tratando. Por eso, los conceptos son la verdadera columna vertebral de nuestras planificaciones. ¿Por qué les propongo solo 3 o 4 problemáticas para un año entero de clases? Porque deberemos enseñar también los procedimientos para acceder a la información. A leer mapas, a leer estadísticas, a elaborar mapas conceptuales y a observar, también se aprende. No son contenidos que están dados, son contenidos que debemos enseñar. Y deberemos ofrecer información en formatos diferentes, videos, textos, entrevistas, informantes calificados que vayan al aula. Una planificación de ciencias sociales no puede de ninguna manera ser una serie de cuestionarios o guías de lectura. Y además, deberemos dar tiempo a los debates de las distintas opiniones, a la expresión de las ideas de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Si no, estaremos forzando a llegar a nuestras mismas conclusiones sin dar tiempo a la reflexión, a la escucha, al debate. Y el aula de ciencias sociales tiene que convertirse justamente en eso, en un lugar de polémicas, de expresión de hipótesis e ideas, de discusión. Si trabajamos la historia argentina del siglo XIX, por ejemplo, en quinto o en sexto grado, podremos preguntarnos ¿por qué la Argentina que conocemos hoy recién se terminó de formar hacia 1880, después de 70 años de la Revolución de Mayo? Lo que nos va a llevar a las luchas internas que se iniciaron en 1810 y recién se saldaron con el triunfo de Buenos Aires después de 70 años.
Evidentemente, para plantear un desafío o un problema de este tipo, en primer lugar tendremos que estudiar la cuestión en profundidad y conseguir los materiales necesarios que expliquen y permitan comprender la problemática planteada. Si vamos a trabajar en la cuestión ambiental, podemos preguntarnos ¿quién se perjudica y quién se beneficia con la megaminería? O, otra pregunta posible, ¿por qué algunos defienden la megaminería y otros la atacan? Allí podremos trabajar los conceptos del derecho a un ambiente sano, que marca nuestra propia Constitución Nacional, y la contraposición filosófica de las ideas de progreso, entendido como consumo cada vez mayor de productos, con la idea de buen vivir, entendida como una vida más en armonía con la naturaleza. No nos asustemos, no tenemos que saber todos los contenidos, esto es totalmente imposible. Se trata de elegir 2, 3 o 4 temas y estudiarlos en profundidad, para a partir de allí planteárselos a nuestros estudiantes como desafíos, como preguntas a resolver, y comprender que todos esos temas que estamos abordando en ciencias sociales tienen directa relación con nuestra vida cotidiana, porque la sociedad, de la que todas y todos formamos parte, somos el sujeto y al mismo tiempo el objeto de la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela. Es decir, estamos hablando de nosotros mismos, de nuestros prejuicios, de las injusticias, de las desigualdades que forman parte de la sociedad en la que vivimos, lo que al mismo tiempo que dificulta la tarea, la vuelve más apasionante. Si al final de la planificación quedaron abiertos un montón de nuevas preguntas y temas para discutir en función de los conceptos trabajados, esto querrá decir que nuestra tarea ha sido todo un éxito.